Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, ¿Qué tal? doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, querido, bien. Alegría oíros otra vez de nuevo. Bueno, la verdad que sí. Me han dicho que las charlas han estado muy interesantes y con muchas preguntas. Sí, lo hemos pasado muy bien, que es lo importante. Sí, sí. Aprendiendo, Sí, que aprendiendo nunca todo. viene mal. Sí, sí, sí. Es un aprendizaje mutuo. Claro. Nos entretiene a todos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Siempre Sí, hay sí. algo nuevo. Bien, les vamos a dar la bienvenida a todos. Bueno, mientras tanto van a seguir ingresando, ahí están ingresando más participantes. Mi nombre es Carla, soy secretaria de ACUTIC. ACUTIC es una asociación sin fin de lucro que organiza conferencias, charlas, difundiendo el uso del cuero, las propiedades y, bueno, cuenta con una revista técnica en la cual también difunde toda noticia sobre el sector del cuero. Los invitamos a que sigan nuestras redes. Yo después les voy a dejar en el chat todos los contactos de la asociación. Y bueno, estamos muy contentos de recibir hoy al doctor Palop, que este año y desde el año pasado en realidad hemos contado con un montón de contenidos propuestos por el doctor muy interesantes. Y hoy, bueno, el tema es la curtición vegetal. El, el doctor Palop es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue director técnico en Ciesa, empresa dedicada a la fabricación de pieles lanares, durante 18 años. Durante 21 años fue director del laboratorio de aplicación de curtidos de Cromogenia. Actualmente está parcialmente jubilado y trabaja como asesor técnico en la industria de los curtidos. Bueno, es autor de algunos libros, Tecnología y fabricación de Double Face y Química de la fabricación del cuero, que es un libro bastante reciente del 2021. También ha recibido algunos premios de ACAIC, de XL de Hispanoquímica y Paniker, por sus trabajos de investigación en la industria. Es socio de ACUTIC y también socio de honor en la Asociación Química Española de la Industria del Cuero. Queremos agradecer, como siempre, sus presentaciones en la asociación, porque todos los temas que nos acerca son súper interesantes. Y bueno, le damos la bienvenida entonces al doctor Palop para que inicie con los temas de hoy. Muchas gracias, Carla. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente el currículo es largo porque yo soy ya bastante mayor, pero bueno, eso viene una cosa con la otra. Bien. Perdón, se cortó el audio, doctor Palop, disculpe, se cortó enseguida. Ahí volvió, a ver, está entrecortado. ¿Ahora me oyes o no? Ahora sí, ahí está. Perfecto. Bien, como decía, perdón. Vamos a solicitar que por favor durante la charla mantengan los micrófonos desactivados y al finalizar toda la presentación vamos a ir abriendo los audios para que todos puedan hacer preguntas. Así que por favor verifiquen si tienen el audio apagado para que todos podamos escuchar sin interferencias. Ahora sí, a ver. Gracias. Bien, como decíamos, el tema de hoy es el pasado y el presente de la curtición vegetal, aunque os adelanto que al final también hablaremos un poco del futuro, que quizás es también muy interesante. Vamos a comprobar qué pasa en las transparencias. Un momento, por favor. Me parece que voy a silenciar a todos, inclusive al doctor Palop, y ahí vuelvo a abrir el micrófono. Porque hay unos cuantos micrófonos prendidos.
Bien, por favor, reiteramos que traten de mantener los micrófonos apagados, así no sufrimos interferencias. Ya está activado el micrófono, doctor, suyo. Sí, lo que pasa es que hay un problema que no pasan las... Vamos a ver si ahora... Bien, la curtición vegetal es un proceso artesanal, tradicional, que los curtidores se han ido encargando de transmitir de generación en generación. Se siguen utilizando tanto las antiguas recetas como las tecnologías actuales más modernas. La curtición vegetal, hay un libro precioso, que es una joya, que es Historia de la industria curtidora de la curtidoría argentina, escrito por el querido compañero Claudio Salvador. Aquí muestro una foto que realmente es una joya de libro, no solamente por el contenido, sino porque las tapas están en cuero curtido al vegetal. Cuando uno está leyendo este libro se sumerge rápidamente en una curtiduría porque el olor es de olor a cuero. Bien, pues en este libro de Claudio nos dice, y cito textualmente, desde la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XX, las curtiembres argentinas utilizaron cáscara de cebil, por lo cual se necesitaban muchos brazos para carrear estas maderas y molerlas en la curtiembre. Para desplazar el cebil se utilizaban ataona, es decir, para despedazarlo y hacerlo fino. Los cueros se sumergían durante 1 a 3 meses en una batea con agua y cáscara de cebil. Esto se utilizó, como bien decimos, desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XX. Lo explica muy bien toda la evolución Claudio y es un placer leer este libro y olerlo sobre todo. La curtición vegetal. La curtición vegetal se realiza con taninos, pero ¿qué son los taninos vegetales? Se definen como mezclas de gran complejidad formadas por polifenoles de origen vegetal que son solubles en agua. Tienen diferentes estructuras en función del origen, un peso molecular entre 500 y 3000 y son capaces de precipitar la proteína, es decir, fijarse en ellas de una manera irreversible. Entre los distintos sistemas de curtición, el vegetal es el único que otorga al cuero sus nobles características, el aspecto más natural y la impresión de que es un proceso amigable con el medio ambiente. Es capaz de hacer converger en un mismo producto las características de confort, apariencia, estilo, tradición, exclusividad y versatilidad. Además, el uso de estos artículos va envejeciendo con el tiempo y parecen que van adquiriendo una vida propia. No son los mismos durante toda su etapa útil y por eso estas constantes modificaciones y envejecimiento los hacen aún más valorados. Existen 2 tipos de taninos, los hidrolizables o pirogálicos, que en presencia de ácidos fuertes y con temperaturas superiores a 60 grados o baja temperatura por ataque microbiano, se hidrolizan dando glicerina y ácido elágico y gálico. Tenemos, por un lado, los taninos elágicos, se encuentran en los extractos de las maderas, roble, castaño, mirabolano y cascabello de Valonea. Y por otro lado, los taninos gálicos presentes en las hojas del zumaque y en las vainas. Aquí tenemos las fórmulas aproximadas, lo que es el derivado del ácido gálico y el ácido elágico, con sus tamaños de 8 y 12 angstrom molecular y como ya podemos ver, gran cantidad de grupos oxidrilos que son los que veremos luego, que son los que realmente reaccionan con la piel. Por otro lado, tenemos los taninos condensados o catequínicos, que no se hidrolizan con los ácidos, pero se caracterizan por la capacidad gradual de polimerizarse y oxidarse. Están presentes en la madera de quebracho, la corteza de la mimosa y las hojas de cambia. Aquí tenemos una representación de las fórmulas de la catequina y la galocatequina, también lógicamente con sus grupos OH, que son los que le rodean y que le van a dar la reactividad. Los extractos vegetales, además de taninos, contienen no taninos, que es una fracción molecular de peso inferior a 500, que no curten, y los insolubles, la fracción de peso molecular superior a 3000,
que corresponden a polifenoles y son muy astringentes y que tienen muy poca capacidad de penetración. Aquí tenemos un cuadro de los orígenes. Por ejemplo, de la madera se obtiene el castaño, el quebracho y la mimosa. De la corteza se obtiene el zumaque. De las hojas la tara y de las frutas y vainas la valonea y el mirabolán. ¿Cómo se fabrica? La fabricación de los extractos vegetales constan muy esquemáticamente de los siguientes procesos. Molturación o trituración, extracción en tinas autoclaves con agua entre 100 y 130 grados, clarificación, concentración, tratamientos químicos y secado. Este es un resumen de los tratamientos a los que son sometidos los extractos. Tenemos primero el quebracho, aquí tenemos los árboles y su extracto, se extrae de la madera de los árboles Sinopsis velacea, es un tanino catequínico y tiene un peso molecular sobre 2400 y es soluble en agua. Para incrementar la solubilidad del tanino en agua fría se realizan tratamientos con disulfito que reduce la astringencia. La mimosa. La mimosa tiene este aspecto, se obtiene de la corteza de los árboles de 7 a 10 años. El tanino natural, como hemos dicho, es catequínico, es poco astringente, tiene un peso molecular entre 1600 y 1700. Aquí tenemos una representación de la estructura molecular en un volumen en el cual tiene unos 20 angstrom de largo por 16 de ancho y tiene 12 grupos OH en los exteriores, que son los que le dan esa gran reactividad. El castaño se obtiene de la madera de los árboles de Castanea besa y Castanea dentae y es un tanino pirogálico hidrolizable. Su peso molecular es de más o menos de 1300 Dalton. Aquí tenemos su representación estructural en la cual tiene unos 18 por 27 angstrom y también tiene aproximadamente unos 10 o 12 grupos OH en su exterior. La tara, como he dicho, es la vaina molturada y tiene un peso molecular que oscila, ahora veremos, entre 632 a 940. Aquí, ¿por qué? Porque este grupo que tiene aquí, que tiene una N, puede ser 0, 1 o 2. Depende del tamaño de este grupo, el tamaño de la tara, el peso molecular varía entre N, cuando N es igual a 0, 24 angstrom, N1, 32 y N2, 40 angstrom. Siempre de la altura, siempre de 14 angstrom. El gambier. Procede de las hojas de los arbustos de Uncaria, es un tanino condensado catequínico, su peso molecular es de 302 angstrom. Aquí tenemos su estructura, en el cual también tiene 13 angstrom por 16 y 2, 4 y 6 grupos OH. Su tamaño molecular es mucho menor que los anteriores. ¿Cómo se fijan en un cuero los extractos vegetales? Por puentes de hidrógeno y por atracción de masas. Puentes de hidrógeno, aquí hemos representado 3 cadenas polipeptídicas unidas por un esquema que hemos puesto de un extracto vegetal. Entonces, los puentes de hidrógeno lo que tienen es que el grupo, este sería el grupo dador, este sería el OH, este de acá, de cada uno de los grupos, que se une con el CO de la cadena polipeptídica. Esta es la cadena polipeptídica. Y entonces, por aquí también este grupo NH cede electrones. Es decir, que el enlace por puentes de hidrógeno, por un lado se comporta como un dador y por otro como receptor. Es muy interesante los enlaces puentes de hidrógeno con la cadena polipeptídica no se une como estamos acostumbrados a utilizar las cadenas laterales, grupos amínicos, etcétera, sino que se une con la cadena polipeptídica, es decir, con los enlaces peptídicos. Por eso luego veremos cómo en medio ácido se fijan más. ¿Por qué? Porque en medio ácido hay un ligero hinchamiento del colágeno, hay una pequeña ruptura aquí del enlace peptídico y por ahí, al haber una pequeña ruptura, quedan más libres los grupos estos para combinarse con el extracto vegetal. Por otro lado, también hay atracción de masas,
haciendo más es que a un nivel más macromolecular se depositan entre los espacios fibrilares e interfibrilares y se forman unos agregados que son los responsables de esta característica de la curtición vegetal tan llena, tan compacta y tan firme. Esto es esquemático, es bastante esquemático, pero es así como funciona. Vamos a ver ahora la influencia de diferentes condiciones en la curtición. En este caso hemos elegido uno, la mimosa. Estos son ensayos que hicimos en laboratorio y vamos a ver la influencia del pH. Se cortó un crupón y se hicieron con esta fórmula. Se partió de piel piquelada porque la piel piquelada la teníamos estandarizada y luego ajustamos el pH desde 1 hasta 10, o bien con sulfúrico, con formiato, con bicarbonato, y los de 10 pues con carbonato, bicarbonato, incluso un poquito de sosa para llegar a 10. Es decir, se ajustaron los pH a los indicados en esta figura. Y tenemos esta gráfica. El máximo está aquí, en esta parte, en la zona ácida, y la máxima, la estabilidad está entre 5 y 6, y luego aquí ya a partir de esto se estabiliza. Lo que sucede es que si nosotros hacemos una curtición a pH 2 de entrada, nos va a quedar una curtición muerta porque nos va a depositar totalmente en superficie, mientras que a pH 4,5 la penetración es total y atravesada. Los comentarios serían: los taninos pueden fijarse sobre el colágeno en un intervalo de pH comprendido entre 1 y 9. El mínimo de fijación es a pH 5,5, como hemos visto, y el máximo a pH 1 o 2. A pH superior a 6, los taninos se oxidan, por tanto, conviene no pasarse de 6, y no se acostumbra a bajar de pH 3 porque la acidez retenida en el cuero seco podría luego disminuir la resistencia al desgarro. En la práctica industrial se finaliza la curtición a unos pH 3,5 y para suela muy firme se llega incluso a pH 3. La curtición vegetal se acidifica en las fases finales para conseguir un máximo de fijación con ácidos orgánicos como el fólico. Luego veremos un ejemplo. Ahora, estos son como un recopilatorio. La influencia del tiempo, la influencia de la temperatura, hemos hecho lo mismo, un ensayo con crupones troceados con esta fórmula. Mimosa, 4 para que no se hinchen mucho, un 30% de mimosa, 10 horas, y aquí hemos ido cambiando la temperatura. Lo que se ve es que a partir de 15 o 20 grados ya empieza a estandarizarse. Aquí resumimos lo que ocurre. Al principio de la curtición debemos trabajar a temperaturas frías, porque al aumentar la temperatura se reduce la viscosidad, favoreciendo la penetración. Se incrementa la temperatura poco a poco por efecto mecánico o calentando la solución tánica. Al aumentar la temperatura se acrecienta la fijación. En la práctica se recomienda no sobrepasar una temperatura de 38 grados centígrados. Veremos, esta es la estabilidad de las soluciones de mimosa. Podemos ver que al aumentar la salinidad, el extracto que precipita. Esto no es con la piel, esto es en un vaso de precipitado. Se ve cómo el extracto precipitado va aumentando a medida que se va aumentando la salinidad. Por eso solo se pone sal en la precurtición y luego cuando se entra con el extracto vegetal ya está precurtido y no se pone sal. Por tanto, las sales neutras disminuyen el hinchamiento ácido y aumenta la difusión del tanino. También cambian el tamaño de agregación de las partículas de tanino. Se usan solo en la fase inicial de la curtición. La concentración. ¿Qué hicimos? Partimos de una fórmula estándar, también de piel piquelada, y la llevamos a 100%, a 25 grados centígrados y 4 ohm, y se pusieron concentraciones de un pH 3,5, concentraciones desde 5 hasta 50 en los diferentes topos, y se controló. Se vio que aumenta rápidamente entre 5% hasta aquí, hasta 25%, a partir del 30% se estabiliza, quiere decir que a partir del 30% se han saturado todos los grupos reaccionables de la piel y por tanto ya no aumenta
el peso del colágeno fijado. Es decir, a mayor concentración, mayor fijación. En la práctica, al final de la curtición vegetal y de cueros pesados, se trabaja entre 12 y 18 grados Böhme. Más adelante, a partir de ahora, cuando hablemos de grados Böhme, nos estamos refiriendo a la gradación Böhme de los extractos vegetales, no de la sal. La sal ya la habremos puesto en la precurtición y ya en la curtición no interviene para nada la salinidad de cloruro sódico. Por tanto, aquí cuando hablamos de grado Böhme es densidad de los extractos tánicos. Aquí lo que hicimos es con una fórmula estándar, 30% de mimosa, adición lento del ácido fórmico para fijar, y fuimos haciendo unos controles para ver la temperatura de contracción. Al final de la curtición, acá estaba atravesado, y controlamos las pieles. Vimos que a 60 grados, vamos a ver el gráfico, a 60 grados el área que hay al principio y al final es la misma, es decir, no hay pérdida de superficie, aquí se ve en la foto. A 65 grados no hay ningún encogimiento, no hay pérdida de área. A 75 grados, el agua, siempre se supone. Ya hay un principio de encogimiento, de manera que hay un 14% de encogimiento, y cuando llegamos a 80, aquí se puede ver, ya hay un 33% de encogimiento. Por tanto, podemos decir que en estas condiciones, que son las óptimas de curtición, en tanto en concentración, temperatura y tiempo, la temperatura de contracción oscila entre 75 y 80, y la disminución de área, pues a partir de los 75 grados ya empieza a hacerse ostensible. Ahora vamos a ver la influencia de unos productos auxiliares. Esto es muy interesante. Veréis, tomamos un cupón y si lo dividimos, lógicamente aquí en las mismas partes, en los mismos tamaños, con 10 partes. ¿Qué aplicamos a cada parte? Tomamos este proceso. Agua 25 SIGOME, ajustamos los pHs a 4 y pusimos X de mimosa, ahora veremos cuánto, y de auxiliar. Los productos auxiliares fueron A, naftalén sulfónico, B, sintanfenólico y C, hidroxidiazepinsulfónico. ¿Cómo lo hicimos? La variable número 1 es 30% de mimosa. La variable 2 es ir sustituyendo progresivamente parte de la mimosa por, en este caso, el A, que sería el naftalén sulfónico. Por tanto, tendremos el 2, 27 y 3, 24 y 6, 21 y 9 del A. Es exactamente igual. Y haríamos en el 5 sería 27 y 3 del B, 24 y 6, 21 y 9. Y el 8, el 9 y el 10 exactamente igual. Es decir, hemos sustituido parte de la mimosa por los productos A, B y C. Vamos a ver la influencia de estos productos auxiliares en la penetración del paciente. Aquí tenemos un gráfico que vamos a ver varios. Entonces, ¿qué tenemos en ellos? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos la referencia solo con mimosa, la penetración a las 17 horas, sería el rojo, a las 20 horas sería este color teja, y este a las 23 horas al final de la curtición. Entonces, lo que se ve perfectamente es que la variable A, es decir, la variable con naftalén sulfónico, mejora la penetración a las 17 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, por ejemplo, vemos que a las 17 horas pasamos de 80 a 84, cuando aumentamos la concentración pasamos a 92, y esto quiere decir que ya hemos aumentado en las 17 primeras horas la penetración, porque en el resto apenas se nota y, lógicamente, al final de la curtición, la original, la mimosa sola, también llega al 100%, y así como en todas ellas. En pocas palabras, trabajando o utilizando el naftalén sulfónico, podríamos cortar a las 17 horas la curtición, porque ya habíamos llegado a un 98%, a un 82% de penetración. Vamos a ver ahora la influencia, la temperatura de contracción. Aquí lo que vemos es que la referencia, la mimosa, sería 79, y estas todas
naftaleno sulfónico las aumenta, esta también las aumenta ligeramente, pero destaca en mayor proporción el C con el máximo de cantidad, que pasa a 85 y 87, es decir, pasamos de la mimosa 79 a 85 o 87 con la hidroxidietilsulfona con las cantidades mayores. La solidez a la luz. Lo medimos como incremento de E. Incremento de E significa la variación de color. Contra menor sea el incremento de E, mejor es la solidez a la luz, porque ha variado menos en la parte tratada con la no tratada. La luz, me refiero. Entonces, aquí lo que vemos es que las variables B y C, es decir, el sintán y el naftaleno sulfónico, mejoran sensiblemente la solidez a la luz de la referencia, que es 21, que pasan a ser 18, 17, 17, 19, 16 y 15. Es decir, hemos mejorado sensiblemente la solidez a la luz por la adición de el fenólico y en este caso la hidroxidietilsulfona. Como veis, luego veremos un resumen, pero unas cosas mejoran, otras cosas igualan, pero nunca empeoran la referencia. La solidez a la temperatura también la mejoran, aunque aquí la diferencia no es tanta, porque así antes hablábamos de incrementos de 15 y 20, aquí lo máximo que se varía es de 4. Es decir, la solidez a la temperatura de los vertientes vegetales y de los productos añadidos suele ser bastante buena. En el color, es decir, aquí lo que se hizo es que después de la curtición correspondiente se hizo una tintura y un engrase. Y lo que controlamos es la intensidad de color con el colorímetro. Lo que se ve perfectamente es que los colores más claros, que son el 9 y el 10, es decir, las dos adiciones mayores de hidroxidietilsulfona, son los que dan colores más claros, lógicamente que la referencia y más claros que los demás. Más claros y también más limpios. La penetración del colorante, aquí lo que hemos puesto es la influencia de cada uno de los productos en la penetración del colorante. Por ejemplo, aquí tenemos por la flor, por la carne y el total en este color gris. La referencia es 19 por la flor, 40 por la carne y 59 en total. Y en el resto, bueno, por ejemplo, los naftalenos sulfónicos, que bueno, lo que sí saben todos, primero es que la penetración por el lado carne es mayor por el lado flor. Esto ya lo conocemos y es lógico porque está más abierta la fibra. Pero lo que sí que aquí se destaca es que la adición del naftaleno sulfónico aumenta muchísimo la penetración de los colorantes. Podemos ver si aquí el total era 59, aquí pasamos a 82, a 85 y a 91 cuando añadimos más cantidad de naftaleno sulfónico. En el grado de blando, lo que se hizo es medir el grado de blando y aquí vimos que si la referencia era 4 milímetros con el aparato de UP36, todos lo mejoran ligeramente y el naftaleno sulfónico lo mejora más. Aquí esto se puede tomar, por ejemplo, si queremos un calzado armado, pues tendríamos que utilizar más la variable B. Y si queríamos más blando, una tapicería o algo así, pues tendríamos que utilizar más naftaleno sulfónico. Aunque luego veremos que hay que utilizar los tres. La variable A mejora sensiblemente el grado de blando. Resumiendo, la adición de ácido naftaleno sulfónico y hidroxidietilsulfona en las siguientes proporciones: vegetal 20, naftaleno sulfónico 5 y hidroxidietilsulfona 5, mejoran la penetración del vegetal y del colorante, aumenta la temperatura de contracción, mejora la solidez a la luz, da colores claros y limpios y mejora el grado de blando. Luego veremos al final, en la práctica, cómo se utiliza esto. Todos estos conocimientos, cómo se utilizan en una precurtición. Métodos de curtición. Los métodos de curtición vegetal varían en función del artículo que vamos a obtener, es decir, grueso y tipo de piel final. Diferenciaremos los sistemas para cueros pesados, gruesos, compactos y duros de los ligeros, delgados y blandos. Cueros pesados.
Las pieles vacunas o de búfalo de tamaño grande, de 30 kilos de sangre, se curten en el vegetal para hacer suelas, zapatos, artículos de caballería, tapicería, marroquinería y cueros técnicos para correa y tiractacos. Se usan tinas, bombos o una combinación de ambos. Aquí los vemos. Se usan este tipo de tinas y al final los bombos, o se usan primero las tinas y después los bombos. Cueros ligeros. Las pieles vacunas son de menor peso, aproximadamente 25 kilos de sangre, y en tripa van a gruesos de 2,5 milímetros. También aquí podemos incluir las pieles pequeñas, caprinas, ovinas, etc. La naturaleza delgada de estas pieles hace que la penetración sea muy fácil. Aquí podemos poner en un fulón como este tipo de pieles se mueven y se agitan muy bien y la penetración es mucho más fácil. Un cuero tratado de larga duración son las que tardan más de 21 días en realizarse, pudiendo llegar incluso a un par de meses. Acostumbran a trabajarse en tinas a contracorriente. Las pieles en tinas se mueven por balancines para acelerar el traspaso. Aquí tenemos un esquema de cómo las entramos. Entrada de pieles a un pH de 394 y salen a un pH de 3236, es decir, las hemos fijado, luego veremos cómo. Y en los grados Beaumet, como hemos dicho antes, me estoy refiriendo siempre a grados Beaumet del licor curtiente, no es alita, ¿eh? Por tanto, acá lo que pasa es que entra concentrado a 9,5, 10,5 y sale a 2,8, 3,5 para luego reciclarlo. Pudrición vegetal de corta duración. Son los que tardan entre 4 y 21 días y se usan tinas para la penetración y bombos para la fijación. Aquí tenemos un esquema, aquí entran las pieles en unas tinas que se llaman de coloración, con pH entre 5,1 y 5,2 y una graduación Beaumet 6,5 de extracto vegetal. Luego pasan a las que se llaman las tinas de penetración, en las cuales el pH va disminuyendo, la graduación Beaumet va aumentando y la temperatura se va aumentando hasta 18-22 grados. Y por último, lo que hacemos es, en los bombos, el pH ya se baja hasta 3,94, la graduación Beaumet se incrementa hasta 15 o 16 grados Beaumet y la temperatura a 40 grados centígrados. En el proceso acelerado se realiza exclusivamente en bombo, como máximo en 3 días, debido a la fuerte acción mecánica que hay. Se puede hacer con baño o en seco. Es aconsejable hacer una precurtición con azarones sulfónicos o polifosfatos, que luego veremos cómo se hace. Baño acelerado. Las pieles precurtidas se empiezan a curtir con baños tánicos de partidas anteriores, es decir, con baños reciclados, en baños largos, añadiendo sucesivas tomas de extractos vegetales, siempre mezclados con taninos sintéticos, fenólicos, azarones sulfónicos y grasas. La temperatura debe incrementarse lentamente por efecto mecánico o mediante resistencias calefactoras. Se termina la curtición a 38 grados y se acidifica hasta pH 3235. El licor residual se recupera en depósitos que son los que se utilizan para la reutilización en las próximas partidas. El proceso acelerado seco, las pieles precurtidas se curten con poco baño, se añaden tomas sucesivas de la mezcla de extractos con taninos sintéticos y grasas, evitando la formación de pastas espesas, es decir, la densidad no ha de llegar a tal punto en el cual se forme una pasta. Debe controlarse el incremento de temperatura provocado por el efecto mecánico. Y un incremento demasiado rápido de la temperatura puede provocar una curtición muerta, al igual que hablábamos también, si empezábamos un pH muy ácido, se puede hacerse una curtición muerta. La regulación de la temperatura se hace controlando la velocidad y la carga del bombo. ¿Qué productos auxiliares se suelen utilizar en la curtición vegetal? Metabisulfito sodio para reducir las posibilidades de oxidación de los taninos. Hemos dicho que a partir de pH 5,5-6 hay bastante posibilidad de que los taninos se oxiden. Edeta para eliminar las manchas de hierro o de color negro producto de la reacción de pequeñas partículas férreas con los taninos. Deslizantes, adicionados en pequeñas cantidades en la curtición acelerada y en seco para evitar que se líen las pieles entre ellas. Fungicidas para prevenir la formación de mohos, sobre todo en verano. Ácido oxálico para blanquear los cueros y glucosa simplemente con
para aumentar el tanto por ciento del peso del agua. Aquí vemos un poco cómo quedan los cueros, el aspecto de los cueros cuando se han sacado de una condición vegetal. ¿Qué sucede? Que normalmente los cueros de curtición vegetal en bombo hay que tomar unas precauciones, porque las líneas de fuerza interna, cuando la piel se introduce en el bombo, hay una gran astringencia, se produce una gran deshidratación y provoca unas tensiones importantes en el interior del cuero que hace que se pueda plegar. Estas marcas se pueden minorar en la práctica. Lo que se hace es que unos 2 o 3 cortes en el espinazo de unos 20 centímetros y separar unos 30 centímetros, o también se pueden coser las pieles dobladas por el espinazo. Estos son trucos para que el cuero no se haga una bola. Tipos de artículos. Según los usos, las pieles se trocean en pelo, en tripa o curtidas para hacer cuellos, plupones, hojas o faldas. Aquí hay una muestra de cómo se cortan el crupón. Se corta por acá, se hace el doble, se llama el doset, sin recortar, corte en V, ¿ves? En V, recortado y panel. Entonces son las diversas formas que hay de cortar los crupones para su trabajo. Operaciones posteriores del curtido. Después de curtir, muchas veces el cuero curtido se trocean en este estado para poder facilitar las operaciones mecánicas. El escurrido es ligero para eliminar poco extracto, porque una gran presión puede eliminar el extracto que hemos visto antes en la fórmula que se queda entre los espacios interfibrilares. Se puede rebajar curtido, pero muchas tenerías prefieren hacerlo con el cuero seco. El engrase, fijación y blanqueo del cuero para la suela se realiza en bombo rápido, en seco. Muchos artículos para marroquinería se engrasan en seco en bombos con aire caliente. La tintura. Vemos que la tintura del cuero, la curtición vegetal, se realiza de distintas maneras. Se puede hacer o en los procesos acelerados en bombo, penetrando el colorante junto con el extracto. Con el cuero curtido se puede teñir antes o después del engrase. Con el cuero seco se tiñe en bombo o por inmersión en tinas con soluciones de colorantes. Como veis, hay muchísimos artículos, muchísimos tipos y hay muchísimas variedades. Aquí vamos tocando algunas puntualmente. Operaciones mecánicas. Los cueros pesados curtidos o vegetal, duros y compactos, después del engrase se escurren y se estiran en unas máquinas de rodillo exclusivas para estos cueros. Aquí vemos una de ellas. El secado es importantísimo, con los cueros curtidos vegetal se hacen al aire libre, lentamente, y a poder ser en secaderos que tengan ciclos controlados de humedad y temperatura. Buena circulación del aire y ausencia de luz total, porque hay sería una oxidación. Los cueros pesados no se dejan secar, es decir, se dejan secar totalmente, porque se pasan nuevamente por la máquina de rodillos para aplanarlo. Y los cueros que sí se han secado se clasifican y se pueden trabajar en seco para igualar. Aquí, ahora vamos a pasar a concretar una de las muchas fórmulas y procesos que se puede someter un cuero para curtición vegetal. He elegido uno que es crupones para suela y la curtición acelerada. Bien, la primera parte sería la piel en tripa, el desencalado, el lavado, un desencalado con desencalante y ya empezamos la precurtición. Agua a 20 grados, 3 grados Boumet de sal, ácido fórmico, pH 3,8, corte uniforme, se pone un poco de aseptante, se añade naftalén sulfónico neutro y hidroxidifenilsulfona. Se rueda 30 minutos, la noche en baño y el día siguiente se vacía el baño y tenemos la precurtición. Aquí, en esto, como podéis ver, hacemos varias cosas. Primero, utilizar los conocimientos que hemos visto antes de la utilización del naftalén sulfónico con la hidroxidifenilsulfona para que después, cuando nosotros hagamos la curtición vegetal, el cuero ya esté con una predisposición o con una capacidad de penetración y distribución de los curtientes vegetales óptima. Por tanto, precurtición. La curtición. Baño corto de agua, 22 grados, naftalén sulfónico neutro, edeta, deslizante,
para evitar que las pieles se líen. Aquí añadimos agua residual de curtición a 15 Bomé de los baños anteriores y ya empezamos. Naftalén sulfónico neutro, 9 de mimosa, 9 de quebracho, 180 minutos, volvemos a repetir 5 de mimosa, 5 de quebracho, un poquito de una grasa sulfitada y ya con esta, la temperatura, con el roce ya va subiendo, vemos, ya tenemos a 32 grados. Y luego añadimos una tercera parte con naftalén sulfónico, mimosa y quebracho. Y poco a poco, con el tiempo, las pieles van rolando y se van calentando hasta 38 grados. Vaciar el baño y recogerlo para reutilizarlo luego cuando vamos a añadirlo por aquí. Este que vaciamos es el que luego vamos a utilizar en la próxima partida. Aquí tenemos ya curtición. La fijación. Ponemos 50% de agua a 35 grados, naftalén sulfónico ácido, ácido fórmico, aseptante y tendremos pH 3,3. Y entonces aquí ya tenemos el cuero precurtido, curtido y fijado. Luego después aquí ya podemos teñir o no, depende, como he visto antes del artículo. En este caso lo que hacemos es sacar las pieles, partir en grupones, reposo mínimo de 2 días, escurrir y luego sobre el peso escurrido hacemos un tratamiento con ácido oxálico, melaza y grasa sulfoclorada y un poquito de pata de buey crudo para suavizar el cuero, especialmente en la parte de flor, para mejorar la resistencia a la rotura de flor, que es, claro, como bien sabéis, uno de los problemas que hay con las curticiones vegetales, que son muy astringentes y por tanto, sobre todo en la flor, pues si no está suficientemente lubrificada, pues puede haber una ruptura de flor prematura o rápida. Por esto, lo que se hace es que al final se hace este tratamiento con melaza, grasa sulfoclorada y sobre todo la pata de buey crudo, que emulsionado con esto queda bastante bien distribuida, sobre todo en la parte de flor, para evitar el cracking o ruptura de flor. Luego las operaciones mecánicas sería reposar una noche, escurrir, estirar, máquina de rodillos, secado lento a 28 grados durante 3 o 4 días en la oscuridad, descolgar con 35% de humedad, reposo 2 días, máquina de rodillos, secado total en la oscuridad, clasificar, cilindro suave, rebajar en seco y cilindro. Bien, hasta aquí os he hecho un resumen, quizá con demasiada rapidez y muchas cosas, pero bueno, luego tendréis oportunidad de verlas en el vídeo que se pondrá, que se colgará por parte de AICA, digo de Acutic, y podéis verlo más lentamente. Pero no quisiera terminar sin hacer una alusión al futuro, el futuro, que es lo que... El futuro sería reducir el consumo de extractos vegetales en tanto en cuanto que proceden de árboles y su explotación puede llegar a dar un efecto de desforestación, que es lo que nos estamos encontrando actualmente con muchísimos productos que se están haciendo un efecto de deforestación de árboles para plantar cosas que luego nos puedan dar una base que llamaremos vegetal, pero en realidad lo que se ha hecho es eliminar el árbol originalmente. Y bueno, en realidad aquí lo que ocurre es que la extracción de estos curtientes, como hemos visto, todo viene de plantas, de madera y de corteza. Por tanto, hay este efecto que está ahí y que tenemos que intentar de eliminar o de paliar. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, una de las cosas que... Estos son retos que tenemos. Modificación de los taninos actuales para su mejor y para mejorar su eficacia. ¿Qué significa? ¿Qué digo modificación? Modificación es, por ejemplo, la mimosa o algunas curtientes vegetales, hacerles reaccionar con ellos, además de sulfatarlos o sulfitarlos para darle mayor reactividad, pues hacer unos tratamientos que le puedan dar mejor capacidad curtiente. Otra, y esta sería la verdaderamente importante, que es el objetivo de residuo cero, es utilización de materias primas procedentes de reciclado. Es decir,
Por ejemplo, en este caso sería cáscara de nuez, cáscara de plátano, semillas de uva, etc. Entonces ya hay algunos estudios sobre este tipo de productos, pero es el futuro que debería de ser el presente. Y este es un reto que las casas fabricantes de productos químicos y especialmente las que se dedican a la producción vegetal, pues deberían de trabajar sobre estos temas. Claro que es problemático. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho hasta ahora, por ejemplo, de semillas de uva, prácticamente hay algunos estudios hechos y son muy interesantes, pero porque tienen una cierta capacidad curtiente, mejoran la solidez a la luz, pero es difícil de tener un concentrado mayor del 10 o el 15% de taninos. En la cáscara de nuez no se ha hecho ningún trabajo que yo sepa encaminado a la cocción vegetal. Yo sí he hecho una investigación de la bibliografía, de los análisis de diferentes tipos de cáscara de nuez, y lo máximo que se lleva es un 8 o 9% de taninos. Pero bueno, ahí están. Es decir, que el reto sería obtener productos de estas materias primas que tuvieran una cierta capacidad, una cierta concentración de taninos. Pero tampoco hace falta que tengamos, porque tampoco se pretende sustituir los que tenemos hasta ahora. Lo que se pretende sustituir parte de o utilizar estos nuevos taninos en mejorar o disminuir los naftaleno, no tanto los naftaleno sulfónicos, sino los sintanes fenólicos o los hidroxidetilsulfona por parte de esto, porque al sustituir parte de estos productos sintanes o hidroxidetilsulfona que primero son sintéticos, por tanto de carbono del malo, pero también a la parte añadida que tenemos ahora es el problema del bisfenol, tanto en los sintanes como en el hidroxidetilsulfona. Es cierto también, hay que decirlo, que se ha trabajado bastante en la disminución de la cantidad de bisfenol en los sintanes y en el hidroxidetilsulfona, es decir, el bisfenol A y el bisfenol S. Pero bueno, está ahí. Por tanto, si nosotros podemos ir sustituyendo parte de estos productos por un derivado vegetal de un producto de reciclado, pues estaríamos dentro completamente de la filosofía nueva, bueno, la filosofía que debería prevalecer, que es la utilización de materias primas procedentes del reciclado. Bueno, hasta aquí la presentación. Realmente lo que pasaría a intentar responder a vuestras preguntas, pero bueno, esto es más o menos una síntesis del gran capítulo que es la curtición vegetal, que durante tantos y tantos años ha sido la única y, como decía nuestro querido amigo en el libro de las curtiembres, pues los mismos trabajadores iban a recoger al campo las materias primas para poderlas poner luego en las tinas de cultivo. Bien, hasta aquí la presentación. Ahora, bueno, intentaré responder a vuestras preguntas y al menos conversar un poco con vosotros. Carla, te paso el micrófono. Sí, bueno, buenas tardes a los que fueron ingresando. Bueno, esta es la instancia en la que pueden usar la herramienta levantar la mano para hacer preguntas. Quienes por razones del audio no puedan activar micrófono, también pueden escribirlas por chat, que yo las voy leyendo. Aprovecho a comentarles que ahí les estoy pegando los contactos de la asociación en el chat, para que, bueno, conozcan las redes, conozcan todas las actividades de la asociación y accedan también a la revista Tecnología del Cuero. Así que, bueno, abrimos esta etapa. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta?
Sí, hola, buenas tardes. Claudio le habla de San Juan. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, sí, le quería preguntar al profesor el tema de la cáscara de nuez. Si bien dice que él ha hecho un análisis con el 9% de tanino, yo tenía pensado también hacer lo mismo, probar con la cáscara de nuez también para un curtido de vegetal, pero no sabía por el tema de los grados Bowne y los pH. Y yo quería preguntarle qué pH se puede utilizar para hacerlo con la cáscara si bien de nuez. Bueno, las condiciones son las mismas que cualquiera de los extractos vegetales que hemos visto ahora, porque al fin y al cabo lo que curte son los polifenoles. O sea, químicamente la reactividad es a base como hemos visto antes, de los OHs del ácido gálico, ¿no? Las condiciones serían las mismas: entrar a un pH de 4, 4,5 para que no para que penetre bien, y luego ir añadiendo ácido lentamente y subir la temperatura. O sea, las condiciones que hay aquí son las que te sirven. Ahora, dices que, claro, te tienes que hacer una extracción previa, porque claro, la cáscara de nuez en realidad es polvo. Bueno, puedes comprar polvo, ¿no? El polvo de nuez, si lo miras por internet, me parece que te puede salir no sé, a 1 o 1,5% euros. No sé ahora exactamente cuánto. O si dispones de cáscara de nuez y las puedes machacar, mejor. Pero bueno, de todas maneras, una pequeña fabricación del producto tendrías que hacer. Primero, molerlo, lógicamente, hacerlo lo más fino posible, y luego hacer una extracción con solvente, prácticamente. Porque, ¿qué pensabas hacer? ¿Ponerlo directamente, el polvo de nuez, como curtidos? Sí, quería probar a ver cómo podíamos curtir con digamos, la cáscara, machacándola, la cáscara de nuez y agregándole, ya sea a una piel de novillo, de vaca, digamos, o de animal, de cualquier animal, digamos. Bueno, en todo caso, no sé si Carla, que ponga el correo mío en la página aquí, y si quieres enviarme algún comentario o algo, yo podría orientarte un poco más para llevar a cabo esta prueba. Es decir, que me brindo de colaborar contigo directamente en este ensayo que vas a hacer. Carla puede poner ahora el correo mío y envías un correo y nos ponemos en contacto directamente, si te parece. De acuerdo. ¿Sí? Sí. Se lo envío entonces el contacto a Claudio. Tenemos ahí a José. Hola, José. Hola, buenas tardes, Carla, doctor, ¿cómo están? Buenas tardes, José. Encantado de oírte otra vez. Igualmente, ¿cómo están? Me ha hecho falta. Ojalá que los años sigamos con estas mismas charlas. Me han enriquecido mucho. Muchísimas gracias. ¿Y cómo va la salud? La salud bien. Vamos. Excelente, Somos duros como el cuero curtido del vegetal. Eso, así me gusta. Un poco como el cuero vegetal, mejorando con el tiempo, como el cuero vegetal. Pero yo envejeciendo y tomando unas características más bonitas, ¿cierto? Más arrugadas, sí. No sé si más bonitas, pero más arrugadas, sí. Pero bueno, hay de todo. Excelente. Unas consultitas, nada más. Bueno, yo sí curto mucho cantidad de cuero vegetal. Yo utilizo lo que es más que todo quebracho y mimosa. Sí. Ok. Y quería oír su opinión sobre lo siguiente. Yo pensé aquí, digamos, la escuela de los curtidores decía que el desencalado
no había que hacerlo totalmente, que había que dejar una ligera franja rosada con el fenolftaleína. Pero no, todavía no le encuentro qué sentido tenía eso. No sé si de hecho yo no lo hago, gracias a doña Graciela, digamos, antes lo hacía, pero con doña Graciela aprendí a desencalar totalmente y obtengo un muy buen producto. Pero qué fundamento tenía o no, todavía no, ocupaba alguien que me lo explicara. Lo otra segunda, para ir adelantando, tengo una inquietud sobre el futuro, sobre un producto que me están ofreciendo en México que se llama cascalote, que es de una hoja, un fruto también que se produce solo en México. No sé si usted lo ha oído, si tiene referencia de eso. Lo segundo es, para utilizar los baños, el agua, digamos, reutilizar las aguas, ¿hay que darle algún tratamiento para poderlo utilizar o nada más cuando termina la curtición lo saco y después nada más lo filtro o lo utilizo simplemente así? Y el tercero, ¿qué porcentaje de agua podría reducir? Yo utilizo más o menos un 24% de taninos, ya sea quebracho o mimosa. ¿Cuánto podría reducirle de ese porcentaje al tanino que le agrego? Bueno, mira, la primera parte yo tampoco sé decirte por qué algunos decían que hay que dejar parte desencalado, porque, claro, como hemos visto ahora, cuando el curtiente vegetal llegara adentro, lógicamente se va a hacer, no se va a fijar, porque a este pH tan altísimo ni se fija y además se oxida. Por tanto, no sé, ya sabes que en curtidos hay cosas que han ido pasando de generación en generación y a veces pues no tienen mucho final. Bueno, como has visto, lo importante, yo siempre soy muy defensor de que lo importante es la uniformidad, tanto, o sea, poner las cosas en unas condiciones óptimas, pero siempre con el cuero uniforme, porque si no, lo peor que el cuero no le gusta nunca que le pongamos cosas que se fijen más por un sitio que por otro, porque lógicamente internamente no se distribuyen de una manera uniforme, y entonces todo el cuero se comporta de una manera irregular. Por tanto, hasta ahí. Luego, el segundo, lo que es el cascalote, pues lo del casca, pues me suena a cáscara de algo. Ahora, el lote, no sé, tendrías que preguntar qué es el cascalote, si es que te lo quieren decir. Pero, claro, aparte de que te digan no, qué es, tienes que saber la cantidad de taninos que tiene para saber cuánto tienes que reciclar. Es decir, que, sabiendo que la cantidad de taninos que tiene la mimosa o el quebracho en tanto por ciento, que son en realidad taninos curtientes entre 65, 70, 80%, había que ver este cascalote cuánto tiene. Si no, no podemos saber cómo lo vamos a utilizar. O sea, infórmate de a ver cuánto tanino tiene este producto y en función de eso, pues lo adecuas con los mismos parámetros que hacemos con la mimosa con el quebracho. Correcto. Y pero eso es mínimo. Perfecto. Entonces, bueno, y en el caso de mío que uso quebracho y mimosa, digamos, sí me interesa la idea de reutilizar el agua de los baños residuales. Sí. Bueno, acá mírate. Sí, mírate las cantidades, no lo recuerdo, pues podemos mirar en la presentación las cantidades que hemos puesto y esto pues, más que la cantidad lo tienes que medir un poco por la graduación Baumé que vayas alcanzando dentro de la batea o del fulón. Es decir, si quieres tener una graduación Baumé de curtición final o inicial más alta, pues puedes ir añadiendo el baño residual en función
Baño residual mejor filtrado, claro, para no tener restos de cueros y productos precipitados, y con esto ajustar la densidad por medio de la graduación Boumet. La otra que me interesó también es el uso de la glucosa en la fijación del proceso de fijación. La glucosa... ¿Qué finalidad tiene en sí? Bueno, sí, lo que te hace la glucosa es que te da una hidrofilia al cuero, de manera que puede mantener la humedad durante los secados, no se seca tan duramente, sino que siempre mantiene una cierta hidrofilia para que el cuero tenga cierta flexibilidad. O sea, es aprovechando que tengo al maestro a preguntarle. Sí. Alguien me había dicho de esos curtidores viejos que que la glucosa se utiliza, digamos, hay una suela, digamos, entre todos los productos que nosotros vendemos, hay unas suelas que se venden por área y hay otras suelas que se venden por peso. Sí. Me habían vendido la idea de que utilizar la melaza influía más en las suelas que se vendían por peso, porque les ayudaba a aumentar el peso. No sé si será cierto o será una... Bueno, en cierta forma sí, porque el peso porque mantiene el agua. Es decir, la glucosa lo que hace es darle una cierta capacidad de absorción para que no se seque, y esta humedad es lo que hace que pese más. Un poco más que pese más, que pese, porque de otra forma se secaría. O sea que sí, ¿no? Sí, hace las dos cosas en realidad. Mantener el agua, y el agua pesa. Y por lo tanto el cuero tiene un 8 o un 10% de peso mayor que si no tuviera glucosa. Ok, muchas gracias por la consulta, doctor. Muy amable. De nada, gracias a ti. Preguntas de Graciela. Hola, Graciela. No se prende el micrófono. Ahí está. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, Graciela, te a la escuchamos. mano. Bueno, doctor, le quería comentar algo. Durante un tiempo en Argentina tratamos de encontrar un producto que sustituyera la tara. Estuve averiguando con la gente del INTA en algunos momentos, me tocó INTA Salta, y en la región me había dicho un ingeniero agrónomo que había mucha producción de guayacán. ¿Usted tuvo experiencia en eso? Porque yo llegué a tenerla. O sea, la semilla del guayacán era pirogálica y el tronco del árbol, o sea, cuando la extracción se hacía del tronco del árbol, era catequínica. Lo cual teníamos los dos taninos en el mismo árbol. Me parecía interesante llegar a la conclusión que también la tara es pirogálica y es el fruto de un árbol. ¿Tiene alguna experiencia en decir que los frutos son pirogálicos? Pues no. Tampoco sabía que este árbol... Claro, supongo que cada país o cada región debe tener cantidad de productos hasta ahora desconocidos, pero que en la actualidad se están poniendo de actualidad por la necesidad de sustituir la curtición con cromo. Sí, sobre todo que, como usted decía, ¿no? La reforestación es lenta del quebracho y la desforestación es mayor que la reforestación. Sí. Si bien las empresas tienen a su cargo un montón de invernaderos donde se aceleran y tratan de mejorar, digamos, los árboles a plantar, nunca alcanza lo que se consume respecto a lo que se planta. Entonces, por eso todas las compañías que fabrican
curtientes vegetales tratan de buscar algún sustituto. Yo trabajé en una de ellas y por eso sugerí seguir con las semillas del guayacán, ¿no? Para sustituir la tara. El problema en nuestro país es que las semillas de guayacán se las dan al ganado bovino. Entonces había que pelearse, digamos, con una estructura que ya venía trabajando hace años. Entonces se terminó, como siempre, utilizando el árbol y no el fruto. Esa es una realidad que bueno, que no se puede cambiar, ¿no? No se puede cambiar, no. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información que nos das, que para mí también es un conocimiento nuevo y novedoso. Si encuentro los artículos, después se los mando por correo. Muy bien, muy agradecido. Me gustaría mucho. Muy bien. Sí, son interesantes. Pues muchísimas gracias. No, por favor. Pero bueno, gracias a usted, que siempre es interesante todo. Gracias, muchísimas gracias. Seguimos con Juan Hidalgo. Gracias, Carla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Un gusto escucharle directamente, y qué chévere saber que realmente contamos con personas muy sabias en este mundo, ya que son poquitas, y nada, primero por agradecerle por su gran aporte a este sector. Su libro realmente me parece un libro muy práctico, versátil, y nada, que lo he estado leyendo y he aprendido mucho. Doctor Palop, tengo una preguntita. Justo el primer compañero que hizo la pregunta, Claudio, me parece que era su nombre, acerca de la cáscara de nuez. Nosotros aquí en Ecuador usamos la tara, y realmente es directamente, ¿no? Esta cáscara de la frutita directamente se le muele hasta un tamaño de tamiz muy pequeñito, y lo usamos directamente. Y realmente, bueno, yo he comprobado, pues bueno, obviamente sube la temperatura de contracción de la piel, y bueno, no creo que lo estemos utilizando mal. Primero porque se ve en la temperatura de contracción. Y bueno, lo que sí es del pero es que al no hacerle una separación de este tanino con solvente, sí que tenemos un residuo que se genera en el baño. Es como restos de la cascarita, que realmente esto no tiene ningún poder curtiente. Supongo que es un no tanino. Y bueno, lo hemos podido solventar de cierta manera, porque en exceso este pequeño producto nos puede educar la piel. Entonces con un poquito de grasa o deslizante, pues lo hemos solventado. Entonces mi pregunta va directamente a que si es que usamos la tara sin una previa extracción, pues la estamos utilizando bien. Esa es la primera. Y la segunda, usted mencionó la melaza como el producto higroscópico. En este caso yo podría usar de la misma manera glicerina si es que no tuviera melaza. Cualquiera de las dos, estas se depositan en la fibra, o realmente llegan a tener alguna interacción con la fibra. Y eso es todo. Muchas gracias, doctor Palop, y un gusto nuevamente poder escuchar. Primero de todo, agradecerte que estés leyendo el libro y todos los comentarios tan positivos que estás haciendo. En realidad, vuelvo a repetirte, todo esto es fruto de la experiencia y sobre todo creo que éticamente es lo que uno sabe, debe transmitirlo a las nuevas generaciones para que puedan mejorar sus artículos y sus cosas. Irse a la tumba con todos los conocimientos pues me parece bastante egoísta y por tanto he intentado de que se puedan transmitir. No me ha quedado muy claro si lo que tú estabas haciendo era
estabas haciendo la curtición con tara sin extraer o con nueces, con extracto de nueces. No, estamos haciéndole con tara, simplemente, exacto, sin hacer la extracción con solvente, nada más moliéndole a la tara, utilizándole directamente. Bueno, los fabricantes de tara lo que hacen es extraerla y por eso no está. Ahora, claro, si tú... claro, está clarísimo que a ti te sale más barato así que no comprándola, pero tienes que utilizar la técnica esta que has dicho de poner un poco de grasa para que no se te rayen los cueros, etcétera, etcétera. Bueno, tienes que evaluar si te es más conveniente comprarla ya extraída a un comerciante que ha hecho todo el tratamiento que hemos visto antes de extracción, secado y tal, que tú con los posibles riesgos que puedas tener en el bucado y tal. Bueno, esto tienes que evaluarlo tú para ver qué te conviene. Correcto. Y la segunda, que era acerca de la glicerina, si la puedo reemplazar por melaza. Sí, puedes poner glicerina mejor emulsionada juntamente con parte del engrase. La glicerina sola, mejor dicho, tanto la glicerina al tener una parte grasa también, mejor ponerla juntamente con el engrasante que estés utilizando. Y esto le va a dar al cuero una mayor higroscopia y va a mantener la humedad del cuero y el peso, claro. Perfecto, muchas gracias, doctor. Pues nada, a ti, muchísimas gracias. Julián, buenas tardes, adelante con la pregunta. Está el micrófono apagado, a ver si lo podemos... Ahí está. Ahí me escuchan bien. Sí. Bueno, antes que todo, doctor Ramón Palop, es un gusto. Soy, digamos, nuevo en este tema del curtido vegetal, pero la verdad que uno, más allá de la edad que uno ya tiene, que es grande, un hombre grande, es un honor realmente haber hecho esto. Estaba ahí sacando fotos pero por supuesto voy a invertir y comprar este seminario, que realmente es una bendición para el que quiere comenzar. Yo creo que esta síntesis es muy bueno para el que quiere comenzar seriamente. Y bueno, gracias a Dios tengo también, he conocido gente que me ha asesorado muy bien en el tema de los químicos. Y bueno, quisiera, si no es después mucha molestia, también tener por favor su contacto. Y bueno, solamente hacerle una pregunta con respecto a la provisión, ¿no?, de todos estos elementos en cuanto a porque yo veo que siempre en el tema de legalidad, por supuesto que si uno no de golpe va a hacer una curtiembre, porque tiene que estar más que todo no solo con gente capacitado, son muchas cosas, aparentemente es bastante. Pero como para ir comenzando de poco a poco, ¿cuál es el consejo para ir consiguiendo todos los elementos que hacen falta para una buena curtida vegetal? Porque eso es lo primordial. Hay productos que yo había escuchado, sí, pero realmente hay otros que soy sincero, no tengo conocimiento, pero hay gente que sí, que como quien dice que está a mi lado, ellos sí saben. Y bueno, yo quería también transmitirle esto y bueno, y querer seguir en contacto. ¿Cuál es el consejo principal para poder llegar a un buen puerto en un emprendimiento de esta índole? Bueno, pues el consejo que puedo dar es tener siempre mucha atención a lo que le pasa al cuero, mirarlo cada 5 o 10 minutos a ver qué dice, si se hincha, si no se hincha, si
absorbe, si no absorbe, si le gusta que vaya más rápido el fulón o más despacio o más deprisa. Pero bueno, estas son generalidades. En el tema de la curtición mejor dicho, más generales, es una actitud que yo creo que los que estamos en este mundo de los cueros la tenemos innata, si no, no estaríamos aquí. Creo que importante la aportación un poco que te podría dar, y como resumen del estudio, es la importancia de la precurtición que hemos hablado. Es decir, sea el artículo que sea, que tenga para una curtición vegetal, ha de llevar o debe de llevar la precurtición que hemos hablado aquí en esta presentación. Porque nos deja un cuero con una capacidad de absorción, de penetración y de fijación de los taninos, sean de un tipo o de otro, ideal. Es decir, resumiendo, precurtición con naftaleno sulfónico, sintán y hidroxidetilsulfona. Y si no disponemos de hidroxidetilsulfona, puede ser sustituido solo por el sintán. O al revés, el sintán por hidroxidetilsulfona. Mejor si utilizamos los tres. Y esta precurtición nos sirve también para un estocaje de la piel, porque claro, nosotros queremos luego, dentro de nuestra fábrica, hacer diferentes tipos de artículos, unos más pesados, otros menos pesados, otros. Pues con este stock, que se equivaldría a lo que en piel pequeña hacemos con un piquelado que estocamos para luego clasificar, con este stock precurtido, luego podemos trabajar tranquilamente cualquier tipo de artículo y con mejores penetraciones y distribuciones de los vegetales y de los colorantes, ¿no? Por eso te aconsejaría hacer esta precurtición estándar para todo. Aún para cuando uno va a teñir y después cuando va a terminar de darle un muy buen acabado, ¿no es cierto? O sea, todo va a depender, digamos, de la precurtición también para que tengamos un muy buen resultado. Claro, porque la penetración de los vegetales va a ser mucho más uniforme y las tinturas y los engrasantes se van a penetrar y distribuir con muchísima más uniformidad, ¿no? Esto... Perfecto. Bueno, tendría muchas preguntas más, pero sé que hay varios compañeros ahí. La verdad es un honor tenerlo y bueno, después estaremos en contacto, doctor. Ha sido un gusto. Muy bien, grande. Gracias igualmente. Gracias, Julián. Vamos con preguntas de Gabriel. Sí. Más Ramón, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. Buenas noches. Buenas tardes para ti. Buenas tardes. Pregunta, la utilización de los vegetales entre, digamos, modificados, ¿cómo podemos seleccionar según los intereses que tengamos sobre el cuero? Si es ordinario, soluble, semisoluble, dulcificado, astringente, ¿con qué rasero podemos nosotros evaluar qué tipo de vegetal debemos usar en la curtición o en qué momento se deberían utilizar? Bueno, los que están tratados con sulfatación o sulfitación siempre tienen unas propiedades de disolución y de penetración y de dispersión mejores que los que no están tratados. Por tanto, en principio, pues, me inclinaría por los que tienen un cierto grado de transformación. Transformación porque mejoran la solubilidad y mejoran también la fijación, porque los que están sulfitados no solamente se unen por los grupos puente de hidrógeno que hemos dicho antes, sino también por los grupos amínicos de la piel, es decir, la fijación es mucho mejor y de alguna manera importante las solideces a la luz mejoran también con los sulfitados, bueno, los transformados. Correcto. Y la utilización del naftaleno sulfónico ácido
ese ácido que nos... El naftaleno sulfónico hay que utilizarlo antes como precurtiente, pero también, como has visto en la fórmula, el naftaleno sulfónico va añadido a cada adición de vegetal para ayudar a la dispersión y a la penetración del vegetal. Es decir, el naftaleno sulfónico hace una pseudosulfitación, es decir, es como si hubiera sulfitado el vegetal que en realidad no lo está. O sea, de alguna manera hace esto, ayudar un poco pero claro, mejor que lo lleve el producto, porque el naftaleno sulfónico va al lado, pero no está dentro de la molécula del vegetal. Ayuda, pero no es conveniente y mejor también que el vegetal, si es posible, que vaya transformado. Y que ese ácido que... Bueno, el naftaleno sulfónico en realidad normalmente son neutros, los naftalenos sulfónicos, solamente que hay algunos que sean ácidos, que en realidad es el mismo, solamente que en vez de estar neutralizado. El naftaleno sulfónico se obtiene a partir del ácido, o sea, el naftaleno sulfónico lo que se hace es neutralizarlo después con amoníaco o con sosa. Pues el naftaleno sulfónico ácido no está neutralizado, muy poco, pero en realidad la molécula es la misma. Lo que pasa es que hace la función de naftaleno y de ácido, y por eso se pone al final, juntamente con el fórmico, para fijar. Pero durante la primera parte se pone el neutro, que es para mejorar la penetración. Gracias, Ramón. Nada, a ti. ¿Preguntas de Fabián? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. No, quería comentar, yo trabajo especialmente con cueros livianos de poco espesor de pescado y estamos haciendo unas experiencias agregando terpenos y lo que noté porque yo lo que busco también es aumentar el espesor de mis pieles, de los cueros ya terminados. E hicimos con ciertas plantas, pudimos extraer terpenos, plantas, digamos que hay muchísimas que no cometemos, digamos, ninguna deforestación ni nada, son herbáceas, rápidos de lugares áridos, y con estos terpenos logramos una cuestión bastante interesante en cuanto a las características de los cueros. Aumento de espesor, una caída bastante interesante, un llenado interesante. Digo que, y posiblemente sea una manera también de sustituir, para los que quieren usar los curtientes vegetales como también, aparte de curtidos rellenantes, sustituir parte de los mismos. Simplemente este pequeño aporte. Bueno, es un pequeño, no es pequeño, es muy grande. Lo que has dicho es muy interesante, mucho. Pues me parece fenomenal que hayáis podido llegar a conseguir unos terpenos a partir de estas plantas. Pero la extracción la hacéis vosotros. Sí, hasta ahora estamos en una escala pequeña. Esto con, la Patagonia lo estamos haciendo. Y bueno, de a poco la idea es ir aumentando, digamos, ya escalar de otra manera. Y bueno, manteniendo al tanto cualquier cosa de cómo sigue esto, doctor. Pues me parece súper interesante, muy interesante. Te felicito por este trabajo que estáis haciendo, que en estos momentos es justamente lo que hemos comentado al final. Es el futuro, el futuro, no es el presente ya. El presente futurible. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Gracias, Fabián. ¿Más preguntas? Por las dudas, en el menú que tienen abajo, en la opción reacciones, es donde está la opción levantar la mano.
también las pueden ingresar en el chat si por alguna razón no pueden abrir el micrófono. Pero bueno, a ver en el chat, por ahora no tenemos consultas. Claudio, se abrió el micrófono, no sé si sin querer o querés hacer alguna pregunta. Hola, Claudio. Sí, adelante. Bueno, yo quería también preguntar por el tema, ya que pregunté por el tema de la cáscara de ¿cómo se llama?, de nuez. Si bien en la zona Cuyo, donde vivo yo, es una zona vitivinícola, y acá cerca de casa tengo conocidos que trabajan en bodega, y bueno, si bien la vitivinicultura, a mediados de marzo o abril, son las moliendas de la uva para vino. Si bien hay mucha semilla de uva que queda desperdiciada, que no se utiliza para nada, y los mismos productores la utilizan para emparejar los callejones de las mismas fincas, digamos, con el tema del escobajo y todo lo demás, el rellenado de la finca. Bueno, yo quería saber si se puede utilizar igual que la cáscara de nuez, la semilla, y si tiene el mismo pH o, ¿cómo se llama?, el mismo porcentaje que la nuez. Así como de la nuez no hay estudios hechos ni publicados, de semilla de uva sí que los hay. Y hay trabajos, y concretamente yo tengo una experiencia de un técnico que hizo digamos, un trabajo de reválida de fin de carrera con presentación con semilla. Bueno, si te da mi correo, Carla, aparte de enviarme tú todo las preguntas que tengas o las experiencias como de la nuez, yo te puedo enviar los trabajos relativos al tema de la uva, porque sí que hay ya experiencias y con una cierta capacidad curtiente, te adelanto que mejoran las solideces y tienen bastante buena capacidad de curtición. Y sobre la semilla de uva sí que hay cosas hechas, aquí en España. Sí, si bien acá está tirada y son kilos y kilos que tiran, viene la molienda, queda todo tirado y lo utilizan para relleno de terrenos de las mismas fincas, digamos. Diles que te la guarden, que las vas a utilizar dentro de poco, que no te lo tiren todo. Sí, sí. Bueno, gracias, doctor. De nada, quedaremos en contacto en el futuro. Gracias. Carla, ¿le puedes poner en el chat mi correo electrónico también para cualquiera que quiera, no solamente para ti, sino para cualquiera de los asistentes que quiera hacerme alguna consulta directamente? Perfecto. Ahí justo en el chat consultaron para recibir el archivo de la presentación. Por favor, envíen, o sea, solicítenlo por mail. No se va a enviar directamente al mail cuando hicieron el registro, sino que es por solicitud, digamos. Por favor, manden un mail, así les enviamos el archivo. Ahí también les voy a pegar el mail de Palop a todos. Y vamos con una pregunta de David Sabaté. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ramón, muy buena tu conferencia. Gracias. Amigo Ramón. Me alegro que estés aquí. ¿Estás en España o estás fuera? Sí, esta vez sí, en Barcelona. Sí. Muy bien. Bueno, dos comentarios. Uno referente a la pregunta de la uva. Realmente se puede curtir. El tema es que los polifenoles son bastante bajos en cuanto a cantidad de polifenoles extraíbles de la pepita de la uva. Hay, como bien dice Ramón, tiene todo un trabajo realizado. El tema es cómo extraer estos polifenoles. Normalmente se extraen en condiciones de temperatura, presión y un solvente.
para poderlos extraer. Los polifenoles de la uva funcionan muy bien también para curtir pieles, pero también se pueden utilizar para la industria cosmética, los polifenoles. Es un costo bastante elevado la extracción de los polifenoles, pero sí que tiene al final poder curtiente, se puede curtir perfectamente. Solamente hay que poner un elevado porcentaje. Y la pregunta mía, Ramón, era ¿cómo interactúan el vegetal con otras sales como el aluminio? ¿Qué ventajas te puede dar en cuanto a temperatura de contracción o calidez del cuero? Bueno, este es un estudio muy interesante que yo he propuesto y que se está... probablemente algún fabricante pueda ponerlo en marcha como producto. Sí, hay una interacción entre los curtientes vegetales con el aluminio, de manera que reaccionan y dan una capacidad curtiente mucho más elevada que el vegetal solo, que el aluminio solo. O sea, en estas moléculas que hemos visto aquí, a ver, lo pongo aquí. Esta, por ejemplo, aquí donde vemos vamos a poner, por ejemplo, esta, la mimosa, ¿no? El aluminio se pondría aquí, en esta fórmula, entraría a formar parte de este esquema, con lo cual el producto que se forma es mucho más estable que no el vegetal. En realidad es un complejo de aluminio, un gran complejo de aluminio. Pero claro, esto es un producto, es un que hay que fabricarlo. Así por utilización es difícil o difícil no, puede llegar a hacerse, pero es mejor, y en esto es lo que estamos ahora en algún sitio tratando de obtener un producto de estas características. Perfecto, entonces tendría que ser una reacción entre el aluminio y el vegetal para que tenga, claro, forme, por la dificultad del aluminio, claro, de poderse fijar al colágeno. Exacto, exacto. Y entonces sería un producto nuevo, sería un producto diferente que todavía no existe, pero que probablemente espero que alguien lo desarrolle y pueda ser como... Porque claro, esto te da una temperatura de contracción de 90 a 92 grados. No es una tontería. Es casi como si fuera no un cromo, pero se acerca bastante. Es cierto que no sería un metal free, que sería un cromo free, pero claro, con unas características muy altas Pero bueno, es un tema a tratar y para desarrollar un producto de este tipo. Muchísimas gracias, Ramón. De nada, David, a ti. No tengo a nadie en la espera. Bueno. ¿Quién se anima? Igual siempre mencionamos que, bueno, después, si en el transcurso de los próximos días, cuando ven la grabación o bueno, si surgen preguntas, las pueden enviar a la asociación y bueno, te las responderemos oportunamente. Así que, bueno, no sé si hay alguien más. A ver, ahí en el chat, ¿escribió alguien? Ah, no, están comentando. Ahí compartimos el mail de la Secretaría y el mail del doctor Palop. ¿Alguien más quiere aprovechar este espacio para hacer alguna pregunta? Si no, damos ya por concluido. Súper claro, muchas gracias. Adelante, José. José, perdón, por ahí escuché mal. ¿Querés realizar otra pregunta? Nada más una consultita, doctor, aprovechándome, ¿verdad? Yo para el precurtido estoy usando primero el fenólico, de hecho estoy usando el retanal LSF, me imagino que sí lo conoce. Sí, claro. Y para ya la parte de la aplicación de quebracho como retanal sulfónico, estoy usando el retanal A6.
que también creo que lo conoce también, ¿verdad? Sí, este es un sulfónico también, ¿eh? Es un natal sulfónico, los dos. Sí. Sí. Yo tenía el LSF como fenólico. Bueno, el SF lo que pasa es que lleva un porcentaje de fenólico y un porcentaje de naftalén sulfónico. Y el A6 es todo naftalén sulfónico. Ok. Estoy usando un 6 de LSF y un 4% de la 6. ¿Está bien? Sí, cantidad está perfecto, sí, muy bien. Perfecto, era mi consulta, aprovechando que estaba ahí. Pues muy bien, muchas gracias. Sulfona ya no tengo, no utilizo, no hay problema. No es imprescindible. Ya he dicho antes que podéis utilizando dos, una combinación de dos, ya es correcto, está bien. La sulfona normalmente se utiliza cuando se quiere hacer un cuero muy claro, para aclarar, por ejemplo, para suela, a veces se pone una sulfona, pero bueno, con el vegetal y el sintán, el fenólico ya es suficiente. Perfecto, gracias, doctor. A ti. Quería mencionar que el libro Historia de la Industria Curtidora Argentina de Claudio Salvador, que ahí publicó la foto del doctor Palop, es una edición especial, la impresa con tapa de cuero. Hubo pocas versiones con la tapa así en cuero. En realidad la mayor partida de libros tenía la tapa, bueno, la clásica de todos los libros, pero hubo algunas pocas versiones con así la tapa hecha en cuero. Si alguien está interesado de paso en ese libro, ya que estamos, me escriben por mail que les paso el contacto del autor Claudio Salvador, que es socio de Acutic y fue presidente también de la asociación hace unos años. Así que también, bueno, ahora está funcionando mal nuestra página de la asociación. Ya muchos de ustedes saben que venimos con un problema con un proveedor de hosting, pero bueno, cualquier cosa yo tengo también la información de los libros del doctor Palop, cómo adquirirlos, me mandan mail o WhatsApp, muchos de ustedes ya nos conocemos de otras actividades, me escriben y yo les paso toda la información que necesiten. Preguntas más. Estamos a la espera de ver si alguien tiene alguna duda más, o consulta, o aporte, comentario. Buenas, ¿cómo va? Hola Hernán, buenas tardes. No, me conecto nada más para saludarlo a Ramón y agradecerle por el curso. Cada vez que lo escucho me da la sensación de que no sé nada. Así que bueno, gracias Ramón por la gentileza. Gracias a ti por apuntarte a mis charlas. No, claro que sabes. Lo que pasa es que, bueno, cada vez con el tiempo se va sabiendo más. Y a veces con el tiempo se va desabiendo lo que se creía que se sabía y se van aprendiendo cosas nuevas. Pero bueno, es nuestro oficio. Muchas gracias, Ramón. Sí. ¿Preguntas? Allá el doctor Palop son en España. En España, las 22:43. 22:43, bueno. Es tarde en España, así que bueno, ya que están con pocas preguntas en este momento, vamos a agradecerle nuevamente por su presentación y a dar por concluido el encuentro. Sigan en contacto con Acutic para próximas actividades. Seguro que ya en diciembre vamos a empezar a anunciar los cursos para el año que viene. Así que, bueno, estén atentos. En el chat yo ya les había dejado las redes, el contacto de mail y de WhatsApp. Y bueno, gracias a todos por conectarse. Los esperamos en futuras actividades. Y bueno, un honor, como siempre, para la asociación contar con el doctor Palop. Muy agradecidos, la verdad. Muy agradecidos igualmente a la asociación y a todos los que
habéis asistido durante estos meses y especialmente hoy a esta comunicación y satisfecho de poder transmitir la experiencia y conocimiento a todos vosotros. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por compartir. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima. Buenas tardes y Agradecido, buenas doctor. noches. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Eh,